nos tuvimos que convocar a especialistas como es el ingeniero Nicolás Baiman, que más adelante lo vamos a presentar, quien nos acompañó en realizar un primer estudio justamente con el cultivo de trigo. Se eligió una enfermedad, una plaga, y le hicimos el seguimiento con la información de históricos en una campaña. Los resultados tienen una serie de complejidad, ¿no? Y requieren el acompañamiento de asesores en campo, ¿no? Entonces es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto desde nosotros que manejamos la información y tenemos las bases de datos hasta ustedes que son prácticamente los asesores en campo, con quienes podemos hacer la validación, y hemos hecho la validación con un ejercicio, que es el ejercicio que se les va a presentar más adelante, y necesitamos de esta manera hacer o trazar la línea de trabajo para continuar desarrollando y replicando este ejercicio en diferentes plagas de los cultivos que ya estamos analizando y al mismo tiempo en otros cultivos más, ¿no? El ingeniero Antonio Antesana, que es también nuestro asesor y consultor especialista en agrometeorología, es quien nos ha estado acompañando en todo el proceso. Él trabaja y es especialista en tecnología de aplicación, en mercadeo agrícola. Nos ha permitido de esta manera asesorar en qué cultivos podríamos llegar a trabajar con el fin de poder coordinar directamente con el ingeniero Nicolás Baiman. De esta manera los hemos invitado a cada uno de ustedes para que en conjunto y una vez hecho el análisis que se va a realizar, podamos encontrar un camino para trabajar de manera conjunta. Nosotros como asesores de toda la información meteorológica, la experiencia que tienen nuestros especialistas, y ustedes también con el conocimiento y la experiencia en campo, pero trabajar en equipo. Nuestro ingeniero, el ingeniero Antonio Antesana, el gerente general, también tiene unas palabras para dirigirnos. Por favor, ingeniero. Él es quien es el fundador de la plataforma Proper Clima, y con él hemos venido, como les decía, desarrollando nuevas tecnologías para los productores y las instituciones a nivel nacional. Gracias, querida Neisa. Gracias a todos ustedes. Bienvenidos a los funcionarios de SENASAC, colegas agrónomos. Para nosotros un gusto poder compartirles esta experiencia, porque definitivamente venimos desarrollando tecnología desde hace 30 años. Los últimos 7, 8 años en esta área de meteorología. Pero ¿qué es lo que vemos en estas áreas? Vemos que el desarrollo de tecnología no es simple, normalmente es multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, si bien nosotros tenemos el concepto de alertas y tuvimos el apoyo de la Universidad de Tucumán para insertar y desarrollar en nuestra plataforma alertas tempranas en soya, ellos nos facilitaron las fórmulas climáticas de estas enfermedades. Entonces, entendemos de que las alertas tempranas son necesarias en el país. Pero, ¿por qué son necesarias? ¿Para qué realmente sirven las alertas tempranas? Como su nombre lo dice, la alerta temprana a uno le permite anticiparse al problema, ¿no es verdad? Entonces, si tenemos una enfermedad y se están generando las condiciones climáticas para una enfermedad, es muy importante poderse anticipar. O sea, si hablamos de hongos,
al momento de la inserción, el desarrollo del austorio primario en el tejido vegetal, en ese momento de desarrollo que se llama inoculación, ahí poderlo controlar. Pero si no tenemos el producto que controle en esa etapa, de nada nos sirve la información de alerta temprana. Las alertas tempranas hoy día se han vuelto una herramienta estratégica en el uso de productos biológicos para los controladores biológicos. Y eso sí es un tema realmente interesante y necesario. Entonces, fundamentalmente las alertas tempranas funcionan muy bien si se acompaña una estrategia de control biológico o medidas preventivas. Entonces, en ese sentido, creemos de que hay que desarrollar estas alertas. Recibimos con mucha alegría la confianza del SENASAC en el desarrollar los programas de alertas tempranas en diferentes cultivos. Hemos tratado de capacitarlos también en ese sentido, pero necesitábamos mayor conocimiento. O sea, definitivamente en nuestro país no hay nadie que haya identificado las alertas tempranas en los cultivos. Y debido a eso recurrimos a la Universidad de Buenos Aires, que tiene un posgrado en agrometeorología, y solicitamos la recomendación de técnicos que hayan participado en eso. Felizmente, un tiempo después pudimos conocerlo a Nicolás y estamos trabajando ya con él varios meses. Hicimos un ejercicio sobre roya en el trigo. Entonces, creemos de que en Bolivia estamos muy lejos del conocimiento agrícola. Y quiero no solamente mencionarles eso como una anécdota o un reclamo. Creo que es necesario que podamos observar definitivamente las razones de esta afirmación. Permítanme entonces, voy a hacerles una breve presentación acá. Ahora sí. En realidad, ¿cuál es la importancia de las alertas? Lo que hablábamos hace un momento. Bueno, somos una compañía que tiene 32 años en el desarrollo de tecnologías. Estuvimos desde la identificación del bajo volumen, los primeros en presentar sistemas autopropulsados, estaciones meteorológicas en el año 95, y fuimos acompañando en realidad la ciencia de datos desde el año 2015, en el cual ya en 2016 lanzamos la plataforma meteorológica que les mencionaba. Pero ¿qué es lo que quería comentarles? Quería comentarles esto que hace pocos días tuve el privilegio de participar de una presentación del presidente Lacao, una información muy fresca. Hablaba de la importancia de Santa Cruz en el PIB nacional, que tenemos una participación del 15%. Esa franja verde que ustedes ven que es importante y solo superada por la administración pública. La diferencia de la administración pública es que es un gasto. La agricultura es una inversión que renta. Si ahí vemos algo interesante, observen ustedes esto y créanme que esta es la preocupación que desde Profel Clima tenemos y nos vimos obligados a desarrollar la plataforma. Observen ustedes, nuestro rendimiento del maíz es el más bajo en América Latina. Estamos produciendo un promedio de 2,5 toneladas cuando Chile está en las 10,5 toneladas en maíz. Si hablamos de trigo, estamos hablando de 1,5 toneladas respecto a 6 toneladas nuevamente en Chile. Si vemos el tema del arroz, de la misma manera. Tenemos los rendimientos más bajos en ese cultivo. Mejoramos un poco en el tema de la soya. Estamos con 2 toneladas, mientras Brasil está con más de 3,5 toneladas. Esto es algo interesante en la soya.
En Bolivia estamos hablando de que tenemos un promedio de 2 toneladas en poco más de 1 millón de hectáreas. En el Brasil estamos hablando de promedio en 28 millones de hectáreas. Entonces las cantidades son abismales y los promedios al mismo tiempo. Veamos otros cultivos, el tomate. Tomate de la misma manera, nosotros estamos con 13 toneladas por hectárea, mientras el Uruguay está con un promedio de 78 toneladas. Veamos la papa, de la misma manera, 6 toneladas versus Argentina que está con 32 toneladas. En el algodón de la misma manera, y hablemos de algo que es único, la quinoa, de la misma manera. Tenemos el rendimiento a la mitad de los rendimientos de Perú y el Ecuador. Entonces, en este gráfico podemos ver de que si bien aquí vemos dos cosas. Vemos que si hacemos una proyección, veamos el año 2023, nosotros de 18.000 toneladas podríamos pasar a 26.000 toneladas sin deforestar una hectárea más de bosque. Sin necesidad de deforestar una hectárea más, nosotros en todos estos años podemos, simplemente aumentando la productividad, llegar a más del doble de rendimiento. Entonces, ese es nuestro desafío como profesionales agrónomos. Y dentro de nuestra profesión, observemos esto. Este es un cuadro que vale la pena destacar. Este es un gráfico, una infografía desarrollada por el mejor agrometeorólogo de Latinoamérica, el doctor Pablo Centellas. Él explica que los factores determinantes para la productividad agrícola básicamente son 4. El manejo, la genética, el suelo y el agua y el clima. Lo interesante de estos factores es precisamente los porcentajes de su incidencia. Podemos ver que en el manejo, la tecnología, GPS, etcétera, solamente incide en un 14% en la productividad. La genética de la planta, cuando hablamos de transgénicos, edición genética, BT, los nuevos eventos, estamos hablando de una incidencia del 13%. Y en cuanto al suelo, su incidencia, suelo y agua, es un 23% en la incidencia de la productividad. Ahora, él explica que el clima es determinante, no solamente en el efecto de que llueve. Lo que llueve es el único factor que nosotros medimos, por eso tenemos tan bajo rendimiento en nuestro país. La incidencia de la radiación solar, la incidencia del clima no solamente para la planta, sino como en el caso que nos ocupa en las alertas tempranas, podemos ver la incidencia del clima y el tremendo efecto que tiene sobre los seres vivos y la productividad de la planta. Si analizamos este cuadro y nos preguntamos, ¿cuál de estos cuatro factores en Bolivia todavía es anónimo? Básicamente la meteorología, y más aún afectados ahora con el cambio climático. O sea, si nosotros vemos que el conocimiento del clima nos está afectando, ese es el nivel de su incidencia. Necesitamos urgentemente desarrollar, investigar mayor conocimiento sobre la meteorología y específicamente la agrometeorología. Esto explica por qué nosotros estamos a la mitad del rendimiento en América Latina. Muy sencillo. Brasil y Argentina tienen doctorados y PhDs en las universidades en agrometeorología. Nosotros no tenemos todavía en Bolivia la carrera de meteorología. Ya esperar de que haya agrometeorología es el gran pendiente. Y esto es urgente comenzar a estudiar y desarrollar. Entonces, si estamos hablando de alertas tempranas, ciencia de datos, estamos hablando de tecnologías. Pero tenemos que entender
que las tecnologías para desarrollarse son como una mesa que necesita 4 patas. Si vemos aquí, esta es una mesa normal donde tenemos las patas totalmente equilibradas. ¿Cuáles son las patas? Las de la tecnología, los procesos, las personas y la cultura. Si logramos nosotros uniformizar esos 4 elementos, vamos a poder desarrollar tecnología en nuestro país. Miren ustedes, si no lo hacemos bien, vamos a tener este tipo de problemas. A veces pensamos que la tecnología, la estación meteorológica, sola va a resolver todo el problema y no se puede. Se necesitan procesos, personas, el uso de ese conocimiento. Entonces, este es el gran desafío de desarrollar tecnología en un país como el nuestro. Pero definitivamente creemos de que es posible y nuestro gran desafío es lograr que podamos tener este tipo de desarrollo, mesas uniformes y desarrolladas. Por eso, realmente agradezco a Dios la oportunidad de poder haber reunido a todo el equipo, tanto de ustedes como de nosotros, y a un colaborador excelente de la Argentina que lo van a conocer a continuación. Es de que agradezco la oportunidad de que ustedes puedan entender el tamaño del problema, pero al mismo tiempo ver de que no es imposible, solo hay que tomar las medidas coherentes para sacar adelante todos sus programas de alertas tempranas. De mi parte, muchísimas gracias y por favor, Nicolás, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Antonio. Sí, muy interesante lo que estás planteando. Desconocía un poco los rendimientos de los cultivos allá en Bolivia. Sabía que no eran los mejores, pero viendo ahora la comparación con otros países veo que hay mucho por hacer. Hay que ver el lado positivo. Eh, si me presento brevemente, pues seguramente la mayoría no me conoce, el equipo Profel sí, porque venimos trabajando ya hace un tiempo. Eh, Soy Nicolás Baiman, soy ingeniero agrónomo, graduado en la Universidad Nacional de Entre Ríos, acá en la provincia en la que vivo, en el centro de la Argentina, en el litoral pegado al Uruguay. Eh, Luego de recibido en la facultad, ingresé a trabajar en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en Concepción del Uruguay, también en la misma provincia. Allí tuve la posibilidad de hacer una maestría, que es la que mencionaba Antonio recién, en meteorología agrícola, dictada en la Universidad de Buenos Aires, entre la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Agronomía. Lo dictaron muchos especialistas en meteorología. eh, y bueno, realicé mi tesis básicamente con modelos tratando de estimar rendimientos de maíz y soja, usando índices climáticos e índices espectrales, es decir, imágenes satelitales. Luego, cuando sigo trabajando en INTA, quedo a cargo de la estación meteorológica que tiene INTA en Concepción del Uruguay, así que era el encargado de descargar, procesar los datos, hacer el mantenimiento y generar algo de valor en lo posible con esos datos. Entonces, el procesamiento de datos siempre estuvo presente y hemos trabajado esa experimental, se llama la unidad en la que yo trabajaba. Trabajaba mucho en soja y en arroz, que son cultivos muy importantes acá en esta región. Incluso donde yo vivo, San Salvador, es la capital nacional del arroz. Eh, y allí siempre había una demanda muy importante por el tema de las enfermedades, principalmente las enfermedades de fin de ciclo en soja y piricularia, que es la enfermedad por ahí más importante en arroz. Eh, y entonces siempre trabajando con datos de mojado foliar, con sensores de mojado, con temperatura, precipitaciones, analizando ese tipo de datos para tratar de correlacionar con la aparición y la presencia de las enfermedades. Así que bueno, sin más preámbulos, si quieren, pasamos a la presentación que tenía para hoy. Cualquier cosa o duda que surja me puede consultar, no hay ningún problema. Brevemente, ¿qué es lo que vamos a ver? Algo ya habló Antonio, pero vamos a hacer una descripción, una definición pequeña de qué es un sistema de alerta temprana. Vamos a ver lo que es el triángulo tetraedro de la enfermedad, o sea, aplicado específicamente a enfermedad, que es lo que vamos a ver en el caso de trigo. Caracterizar los sistemas de alerta, cuáles son los procedimientos para desarrollarlos, cómo se clasifican los sistemas de alerta, y brevemente voy a mostrar algunos desarrollos y aplicaciones
que he tenido la suerte de tener cerca y otros que son por ahí más conocidos a nivel mundial. Y bueno, para último entrar de lleno a lo que es el desarrollo que hicimos con Profel para roya de la hoja en trigo. Bueno, la definición del sistema de alerta temprana, como decía Antonio, es la capacidad de generar un sistema que nos permita anticiparnos a cualquier evento y poder aplicar algún plan de contingencia o decir, tener alguna actividad que podamos llevar a cabo para, para poder paliar las dificultades que nos lleve esa plaga o esa enfermedad. Bien Perdón, mencionado. Nicolás, Sí. no estamos viendo tu pantalla, la presentación. Ujú. Mm, No sé Ahí si está. Ahora sí. se Ahora levanta. deberían poder verlo. Ah, sí. Ahora amplía la Perfecto. pantalla. Me pasé lo del contenido de la presentación, básicamente lo que le comentaba, nada más. Y estaba acá, la definición de alerta temprana, nada más. Gracias por avisar. Y en relación a las enfermedades, obviamente, el sistema de alerta temprana lo que hace foco es a tratar de desarrollar un sistema justamente que nos permita aplicar medidas, generalmente de tratamientos, aplicaciones, ya sea químicas, biológicas, acá se usa mucho el químico, entiendo que ya están entrando mucho los biológicos, sea cual sea, eh, pero hacerlo en base a datos que sean un objetivo y que tengan que ver con el desarrollo de esa enfermedad y no que se hagan de forma fija o a calendario fijo como se hacían antes o como se pueden hacer en el caso de muchas producciones y que terminan aplicándose químicos o biológicos, es decir, el producto que sea cuando la plaga no está, o quedando desprotegido en situaciones en las que va por aplicar en una fecha fija, la plaga se produce en otro momento. Entonces, la idea de los sistemas de alerta temprana es darle un timing, un mejor timing a las aplicaciones o a la medida que tengamos para aplicar, digamos. Probablemente ya lo conozcan, pero por las dudas, si no lo repasamos, el triángulo y más adelante tetraedro de la enfermedad, lo que tiene en cuenta es básicamente que existe, para que se produzca una enfermedad, un agente patógeno, una bacteria, un virus, un hongo, lo que sea, un huésped, es decir, un cultivo que sea susceptible, eso también es importante porque hay mucha resistencia por parte de los cultivos, y el ambiente, que es lo que con Profel podemos medir perfectamente, digamos, todo lo que tiene que ver con el aire, la temperatura, las precipitaciones, la humedad, incluso temperatura de suelo. eh, y obviamente todo esto tiene que transcurrir tiempo para que se lleve a cabo. El tetraedro de la enfermedad, que es un concepto que surgió después, lo que hace es incluir al hombre en todo esto interactuando. Es decir, por ejemplo, poniendo un huésped susceptible en un ambiente favorable en el que se encuentra el patógeno. Si el hombre no pone el cultivo o si aplica alguna técnica para eliminar inóculo, por ejemplo, está interviniendo en este triángulo de la enfermedad. Y por eso está bueno que también esté presente. Para caracterizar los sistemas de alerta, en general se mencionan que los objetivos son reducir el número de intervenciones, era lo que mencionó Antonio y mencioné yo recientemente, que es o sea, el principal objetivo, reducir las intervenciones o hacerlo de forma eficaz, disminuir las pérdidas económicas debidas a esa enfermedad, aumentar la renta del productor por hacer aplicaciones que sean más racionales, más objetivas y que tengan que ver con la aparición de una enfermedad. Y un SAT, yo le llamé SAT desde antes, digamos, un sistema de alerta temprana, eficiente, debe ser confiable, es decir, tiene que haber estado hecho con datos validados, simple para que sea fácil de adaptarse y de que el productor lo adopte, digamos, útil para que justamente pueda tener un significado para el productor. Y las últimas tres me parece que también son importantes, además las primeras que serían las más sencillas, las que seguramente deducimos, pero las últimas tres me parecen importantes. Una que es que sea operativo, es decir, que exista la tecnología apropiada y que esté accesible, con Profel eso existe, que tenga aplicabilidad, es decir, que haya equipos de monitoreo tanto de personas como equipos de hardware, por decirlo de alguna forma, de estaciones, y que sea económico, porque si en definitiva llevarlo adelante, desarrollarlo, llevarlo adelante no es económico, nadie lo va a poder llevar, implementar. Entonces creo que esas son las principales características que tienen que tener un sistema de alerta temprana.
Procedimientos para desarrollarlos hay muchos. Acá mencioné algunos: análisis de regresión lineal entre variables que son independientes, variables respuestas, modelos lineales generalizados a partir de variables clasificatorias, es decir, por ejemplo, cuando se tienen en cuenta la resistencia de los cultivos a determinada enfermedad, algo que pudimos ver en trigo en este caso. Análisis discriminante, otro de los métodos, variable binaria, este se usó para desarrollo de un sistema de alerta temprana en papa, considerando la presencia o no de inóculo. Entonces se tiene en cuenta, por ejemplo, si el productor hizo o no laboreos. Regresión logística para modificar un poco la escala de incidencia y severidad. Y redes neuronales artificiales, que son por ahí un poco las más nuevas o novedosas, pero que son bastante complejas y que no siempre logran un resultado, por lo que estuve viendo, soy sincero, no las he usado, no logran un plus tan grande en comparación con sistemas un poco más simples. Pero bueno, es cuestión de que si se prueban y se desarrollan, seguramente algún beneficio traerá. ¿Cuál es la clasificación de los sistemas de alerta temprana? Acá tomé algo adaptado también de Murphy, que es el agrometeorólogo principal de la Universidad de Buenos Aires, ya está jubilado. Y bueno, se clasificaban para una o para más de una enfermedad. Acá simplemente vamos a ver para una enfermedad, fue como trabajamos y como suponemos que vamos a trabajar. Y pueden ser simples o complejos. Los complejos son aquellos que se basan en modelos de simulación. Eh, los simples son aquellos que se basan en el hospedante, o en el patógeno, o en el ambiente. Nosotros con Profel obviamente tenemos la capacidad de trabajar con muchos datos del ambiente para caracterizar y ver cuándo genera una alerta temprana. La otra parte, como decía Antonio también, de las alertas tempranas es tener la posibilidad de hacer algo a partir del dato de que tenemos una alerta, ¿no? Y ahí está la disponibilidad de tener algún tratamiento químico, biológico, del tipo que sea, para poder salir adelante con relación a esa plaga, esa enfermedad. Aquellos basados en el ambiente pueden ser con información meteorológica de superficie, es decir, estaciones meteorológicas, información meteorológica pronosticada, o con información de sensores remotos. Muchos sensores remotos hoy tienen la capacidad de estimar variables meteorológicas desde el espacio, digamos. Con información, les menciono con información meteorológica pronosticada, puede ser escala sinóptica, es decir, escala de pronóstico a corto plazo, o fenómenos interanuales, como les voy a mencionar uno más adelante, es decir, analizando muchos años de datos para atrás y proyectando incluso también para adelante, con las proyecciones que existen hoy del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, con relación al clima y cómo se desarrollarían las enfermedades. Y con la información meteorológica de superficie, aquellos que tienen que ver con la producción y dispersión de inóculo. Mi director de beca en el INTA trabaja en el Instituto de Clima y Agua, en Castelar, que se encuentra en Buenos Aires. Hizo un trabajo para la dispersión de las esporas de roya de la soja. La infección o acción sobre el vector. Por ejemplo, acá nosotros tenemos una de las enfermedades más conocidas relacionadas con un vector, es el mal de Río Cuarto, y hay mucho trabajo sobre la modelización, sobre cómo se mueve el vector, que es un áfido, que transmite el virus a los maíces, digamos. Entonces, bueno, esto es un poco cómo se pueden ir clasificando los sistemas de alerta. Les menciono algunos desarrollos y aplicaciones y después pasamos a lo que hicimos con trigo, con Profel. Fusariosis de la espiga del trigo es una enfermedad que en Argentina se da de forma no tan frecuente, pero cuando se da es muy importante y causa daños realmente severos en el trigo, en el cultivo. Por suerte, estos últimos 3 años de año niña acá fueron secos y tuvimos muy poca enfermedad. En este caso, Moschini, que también trabajaba en el mismo instituto que mi director, el Instituto de Clima y Agua, trabajó desde hace mucho tiempo con la enfermedad y llegó a modelizar a lo largo del estudio muchos años, era lo que comentaba recién, de escala interanual, en dónde se dan los ataques y con qué frecuencia. Por ejemplo, la región triguera principal o la más productiva del país, que es el sudeste de Buenos Aires, donde está Balcarce, por ejemplo, se dan 1 o 3 ataques cada 20 años. Es decir, el riesgo climático es moderado a bajo, diría yo, para la que se produzca la enfermedad. En cambio, en la zona que estoy yo estoy ubicado aproximadamente por aquí, no sé si se ve el cursor, en el centro noreste, perdón, de Entre Ríos. Los ataques son o sea, se dan 4 a 6 años, cada 20 años, se dan 4 o 6 ataques severos,
porque tenemos una condición mucho más húmeda y más cálida que la que está más al sur. Y se nota que la severidad de la enfermedad es mucho mayor. Él ha trabajado mucho en lo que es modelización de la fusariosis y la espiga del trigo. Y bueno, este es simplemente un mapita en el que les muestro cómo es la frecuencia de aparición de la enfermedad. Otro de los casos del tiosén tardío de la papa, que también se trabaja mucho en Estados Unidos, eh, con un sistema que era tipo logístico. Alternaria en tomate, que también en el INIA en Chile han trabajado con índices de severidad, obteniendo datos de temperatura, índice de severidad diario de la enfermedad y tablas que van, digamos, aportando al desarrollo del sistema de alerta. Y les quiero contar un caso un poco más que me tocó de cerca, porque lo usábamos nosotros en la provincia, que es el caso de enfermedades foliares en trigo, roya, mancha amarilla y septoria, mancha marrón, en el que semanalmente entre el INTA y la Bolsa de Cereales publicaban mapas de cómo se daban las condiciones en la provincia con relación a la enfermedad. Obviamente los colores más verdes y amarillos son los casos donde las condiciones meteorológicas fueron menos predisponentes. Bueno, en el caso de los colores más rojos, como en el caso de Roya, para esta semana puntual, las condiciones habían sido muy predisponentes, digamos. Entonces se puede ir viendo cómo va avanzando la enfermedad o en qué zonas habría que prestar un poco más de atención en el caso de los monitoreos para encontrar a tiempo la enfermedad. Esto lo usamos bastante hasta hace un tiempo y se dejó de hacer. Lo que yo no mencioné y creo que es importante de destacar es que, al menos en Argentina, lo que nos pasa es que muchas iniciativas públicas terminan después truncadas. Es decir, el INTA, por ejemplo, donde yo trabajaba, tenía una red de estaciones meteorológicas y por falta de presupuesto se empezó a abandonar todo y lo que hacíamos lo hacíamos realmente a pulmón. A pulmón. Yo empecé trabajando en una estación y terminé atendiendo como 5 estaciones porque no se le daba bolilla y no había presupuesto. Y creo que esto va a colación porque creo que la ventaja que tenemos acá con Profel es que al ser una empresa esas cosas no van a pasar. He visto que en los casos privados, al tener otro tipo de interés y ganas de desarrollar, ese tipo de abandono no se va a dar. Entonces, me parece que es una buena iniciativa y ni siquiera es una empresa que tiene pocas estaciones, como ya vamos a ver, tiene un montón de estaciones y eso es fundamental para poder tener una mejor caracterización del clima en las distintas zonas. Entonces, entrando un poco de lleno a lo que hicimos en la roya de la hoja en trigo, en esta campaña que pasó. Profel tiene un montón de estaciones, la densidad de estaciones con la que pudimos trabajar es el doble casi de lo que yo trabajaba, o perdón, de lo que yo les mostraba de las manchas en trigo, de las enfermedades foliares en trigo, la diapositiva anterior. Es decir, que tiene una densidad de estaciones muchísimo mayor, lo que hace que tengas una capacidad de generar datos mucho mejor, digamos, mucho más confiable. Nos centramos en esta zona un poco más triguera, productiva, en donde había un montón de estaciones, pero decidimos trabajar con 11 puntualmente, en las que sabíamos que podíamos llegar a recabar datos concretos de la enfermedad de un trigo. Y lo que hicimos fue analizar los datos de temperatura y de mojado foliar, es decir, analizar los datos que surgen del sensor de temperatura y del sensor de mojado foliar que, que nos brinda las estaciones, y desarrollamos un índice de alerta de roya basado en esas dos variables, tomando en cuenta que cuando la temperatura se encontraba cerca del óptimo, se ponderaba a cada día de una forma con un valor más alto, y en cambio si cada día tenía una temperatura promedio menor, bueno, el índice de severidad era menor, y si estaba fuera del rango de temperatura en la cual se desarrolla la enfermedad, lo considerábamos como bajo. Eso se iba ponderando con distintos coeficientes y generamos un valor que, sumado al del mojado foliar, que se procesaba de manera similar, solo que en vez de tener una forma de campana de Gauss, si teníamos más de 10 horas de mojado, también lo consideramos como riesgo alto. En el caso de las temperaturas, por ahí las enfermedades se frenan cuando superan los 30 grados. En este caso, si tenemos 24 horas de mojado, sabemos que vamos a tener más condiciones para la enfermedad. Y cuando teníamos menos de 6 horas, bueno, con distintos rangos de valores de horas de mojado, íbamos teniendo menos ponderación en ese índice. Entonces, ¿qué teníamos así? Cada día podía tener un valor entre 0 y 2. Esto es un desarrollo arbitrario que hicimos
en el que 0 era se daba si ninguna de las dos variables, temperatura y mojado foliar, sumaban ningún tipo de ponderación, es decir, no había condiciones ni de mojado ni de temperatura foliar, entonces ese día tomaba 0. En cambio, si se daban las condiciones óptimas de mojado, de temperatura, perdón, o 10 o más horas de mojado, le poníamos el valor de 2, que era el máximo. Y obviamente había una graduación intermedia. Entonces, semanalmente lo que hicimos fue desarrollar un índice que iba de 0 a 14. 0 si ningún día tenía condiciones y 14 si todos los días tenían valor de 2, es decir, muchas condiciones de temperatura y de mojado. Lo pusimos con colores como para llamar colores tipo semáforo para que sea más visual y llamar más la atención. Y lo clasificamos en 3 valores. Lo que hicimos, con ayuda también del ingeniero Joel Hinojosa de Profel, fue recabar datos de Senasac en los distintos municipios. Entonces las estaciones que formaban parte de ese municipio se analizaban y se veía cuándo se había producido la roya y cuándo eran las condiciones predisponentes o no para la enfermedad. Es decir, qué valor del índice había tenido cada día. Acá está en orden descendiente, o sea, lo más viejo, 12 de junio está acá, 14 de agosto, lo más reciente, lo más nuevo está acá. En Okinawa, los resultados de la encuesta que hizo Joel fue que no tuvieron roya, es decir, que no hubo datos como para analizar. Ese fue el único municipio que no pudimos obtener datos. En el caso del municipio de Pailón, estoy tratando de mantener más o menos los mismos colores, entonces, para que lo vean, resulte más fácil. Bueno, fuimos viendo cuándo se dieron los ataques de roya y lo que hicimos fue remarcar en la tabla las semanas previas a esas mencionadas, como para decir, bueno, en tal momento se detectó la roya, sabemos que un tiempo atrás tendría que haber habido condiciones para que se produzca la enfermedad, si recordamos lo que era el triángulo de la enfermedad, ¿no? Porque obviamente que desde que se dan las condiciones, como decía hoy Antonio, se tiene que dar la introducción del hongo a la planta, se tiene que dar la muerte de tejido, dependiendo si es microtrófico o biotrófico, se tiene que dar una serie de condiciones hasta que se produce el síntoma visible de la enfermedad, que en el caso de la roya son las pústulas bien anaranjadas. Entonces vimos que las semanas previas a la que se dio la roya, según el informe del SENASAC, teníamos estas condiciones. Ahora lo vamos a resumir en un gráfico un poquito más visual. En el municipio de Cuatro Cañadas, lo mismo, teníamos la fecha en la que se había dado los ataques de roya y marcamos la semana siguiente, perdón, las semanas previas a ese ataque de roya. Ahí están las fechas por las dudas, si quieren ver, no quiero aburrirlos con las fechas en cada uno, pero cualquier cosa, bueno, el análisis y el resultado están disponibles si lo quieren ver después. Y en el municipio de San Julián lo mismo, solo que hubo 2 periodos de ataque de roya, según las fechas de siembra, uno más temprano y uno o sea, en vegetativo y otro en la etapa reproductiva, entonces se marcan los 2 periodos en que se dieron los ataques de roya. Ahora se lo resumo en un cuadrito. ¿Qué es lo que entonces llegamos a detectar con este índice que desarrollamos? Y esto quiero comentarlo porque siempre hay un tema con el tema de las validaciones, si se usan los datos que se usaron para generar la calibración o, digamos, el desarrollo del modelo. En este caso, todas las encuestas que hizo Joel y los resultados que obtuvo se obtuvieron a posteriori del análisis del índice, es decir, que no teníamos los datos nosotros cuando generamos el modelo. Es decir, que no pudimos toquetear, por decirlo de alguna forma, los datos del modelo para detectar, para generar el índice de alerta de roya, sino que lo generamos y después con los datos validamos con un set de datos independientes. Es decir, no usamos datos de la validación en la calibración. ¿Y qué vimos? Bueno, en el municipio de Okinawa no teníamos, pero en Pailón básicamente el 90% del tiempo en el que se detectó, de la semana previa a la que se detectó roya, teníamos índices moderados altos. Lo mismo en Cuatro Cañadas, básicamente bueno, un 87,5% del tiempo se detectó condiciones moderadas altas. Y en San Julián, prácticamente el 100% de las semanas previas a la que se determinó los ataques de roya, hubo condiciones predisponentes. Es decir, que entre el 90 y el 100% de las semanas, con índice de alerta entre moderado o alto, se detectó la enfermedad de campo en la semana siguiente. Es decir, que dentro de todo tenemos una validación bastante buena, si bien creemos que hay cosas para corregir
recopilación de datos a campo para generar la validación. Pero bueno, obviamente que esta es una de las imágenes que me mandó Joel, recopilada desde el SENASAC, digamos, es decir, se la envió el SENASAC, con la pústula de roya ya en reproductivo, como vemos acá está la espiga del trigo, pero el nivel perdón, de severidad de la enfermedad, es la cantidad de pústulas que había sobre la hoja era muy alta. Es decir, no tenemos que llegar a eso. La idea es no llegar a eso y poder actuar antes para que no perder superficie fotosintéticamente activa, para que esta hoja pueda darle fotoasimilados a esta espiga, digamos. Eso es sencillo, bastante sencillo, digamos, de ver. Así que la idea es no llegar a esa situación. Creo que a eso apuntamos con estos sistemas de alerta temprana. A su vez, después de generar todos los datos semanales, lo que hicimos fue mapearlo. Por ejemplo, está el caso del mapa del índice de alerta para el 14 de agosto, y se ve que hay zonas más predisponentes, es decir, que tuvieron valores más altos, por eso están pintados en anaranjado, y una región más hacia el sudeste, con condiciones un poco menos predisponentes. Ustedes conocerán mejor la zona que yo, pero están las estaciones que participaron en el análisis. Y bueno, yo generé un mapa de libre acceso, se lo compartí a la gente de Profel, y bueno, se ve que había bastante interés porque había más de 100 vistas cuando lo vi hace un tiempo, incluso antes de armar la presentación. Me llamó la atención el nivel de interés que hay en este tipo de temas. Fue un mapa libre que yo les di para que ellos lo revisen y lo vean, lo corroboren a campo y lo consulten con ustedes en el SENASAC. Y creo que esto es una forma muy gráfica de ver dónde hay condiciones más predisponentes que otras, y que puede ser de utilidad a la hora de ir monitoreando con más detalle y más ímpetu y más decisión en determinadas zonas que otras. No es cuestión de abandonar esta, pero sabemos que tenemos que meter un poco más de monitoreo en esta, porque sabemos que hay condiciones más predisponentes. Y si obviamente no tenemos estaciones, como puede pasar en esta zona, sabemos que estamos en una condición de, de- de condiciones muy predisponentes, al menos en esta semana, que fue la que se mapeó. Así que bueno, esta es un poco la bibliografía. Voy a aburrir con eso. Quería agradecerle su tiempo y obviamente dispuesto a la pregunta que haya. Espero no haberlos aburrido. No, todos han quedado en shock, pero adelante, querida Neisa, monitorea por favor esta sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás, por tan excelente presentación. Eh, y ahí está la última diapositiva, ¿no? Para todos los participantes. Si hay alguna duda, consulta para que nos pueda resolver Nicolás. Adelante, por favor, si tienen alguna consulta. Bueno, mientras se va preparando el ambiente en las preguntas, daremos inicio. Yo tengo una consulta para aclararnos. Esa metodología es la que podríamos aplicar en todos los programas que tiene hoy SENASAC. Estoy hablando de banano, caña de azúcar, ¿cuál Trigo, más? Trigo, cacao, piña, frutos cacao, amazónicos. cacao. Esa metodología para alertas tempranas se puede usar para detectar, y cuáles serían los componentes que necesitamos para un desarrollo exitoso de las alertas, Nicolás. Bien, muy buena pregunta. Sí, se puede aplicar una metodología similar, considerando siempre que estamos modelando o modelizando, mejor dicho, el ambiente predisponente para las enfermedades. Nos pasó que, por ejemplo, en trigo teníamos algunos municipios que tenían variedades resistentes, entonces es de esperar que el desarrollo de la roya sea menor. Entonces hay cuestiones que uno tiene que conocer también, pero modelar de por sí las condiciones predisponentes ya de por sí es un gran avance. Y lo que se necesitaría puntualmente para poder validarla, mejor dicho, son básicamente las detecciones a campo de la enfermedad
si se quiere, georreferenciada o al menos conocer el lote, cuál es el punto cercano, como para saber si podemos modelizarlo con esta estación o con la otra estación que está más cerca. Eso por un lado. Y lo otro, saber la fecha exacta en que se hizo esa detección. Por ahí la foto que yo mostraba justamente es una foto de una enfermedad, para mi gusto, que yo también recorro a campo un poco de trigo, está un poco avanzada. Yo, si te hubiera tenido que aplicar un fungicida, y más en hoja bandera, que es la principal que le da de comer a la espiga de trigo, hubiera hecho una aplicación quizás antes, ante la aparición de las primeras pústulas, digamos. Pero bueno, quizás no me hubiera dormido si no sabía que tenía que ir a recorrer porque las condiciones no eran predisponentes o si eran predisponentes y no fui. Pero bueno, si no lo sé, me estoy perdiendo una parte. Entonces, concretamente, lo que se necesitaría es eso, tener el dato de dónde se detectó. Quizás un dato adicional que estaría bueno saber es la incidencia y la severidad, es decir, ya estamos tarde en la enfermedad, es decir, hace mucho que se está desarrollando o recién empieza. Eso también es importante para saber hace cuánto se está desarrollando la enfermedad. Y lo otro, la fecha. Yo creo que con esas tres cosas uno puede modelar bastante bien, validar bastante bien estos modelos. Perfecto, o sea, si te he entendido bien, serían tres componentes. Estoy tratando de ver de qué manera pues, necesitaríamos trabajar. Por ejemplo, estamos hablando de que por una parte necesitamos la información de campo, tanto de información de generar como la información de validar. O sea, el campo, o sea, tenemos el dato meteorológico que se interpreta y analiza, que sería la etapa 3 de la ciencia de datos, que estarías, que veo que tienes el expertise para poder interpretar, analizar e interpretar el dato dirigido hacia la enfermedad y la plaga. Serías tú en esa especialidad. Entiendo que necesitamos de campo la validación de esa información, o sea, que este dato efectivamente esté sucediendo en campo, ¿no? Y calibrar y haciendo los ajustes para que la herramienta sea conciliada. Y estaríamos nosotros en la plataforma que con esa información lo automatizaríamos, agilizaríamos el proceso llevándolo a los celulares, ¿no? Porque estamos, por ejemplo, en este caso, tú hablabas de un momento crítico en agosto, ¿no? Mencionabas la fecha Sí, era. la última semana que analizamos fue mediados de agosto, y ahí hubo varias de las estaciones, le digo yo, pero en realidad varios municipios que tuvieron ataques de rollo. Perfecto, lo ideal para que tenga fines prácticos es de que ese día 14 de agosto, en el mismo día, el agricultor reciba esa información, en el mismo día. Y para eso necesitamos el dato meteorológico que lo procesa, se interpreta, se automatiza en la plataforma y eso se envía. O sea, en resumen, estaríamos hablando de que necesitamos hacer una relación, en este caso con el SENASAC, una asociación, una sociedad público-privada, en el sentido de poder reunir e integrar esos tres componentes. La parte del análisis del dato, la parte de la automatización del dato y la validación del dato en campo a cargo de SENASAC. Exacto. Perfecto, a mí me queda claro el esquema y me gustaría preguntar a los colegas de SENASAC, a los directores de los programas, si tendrían interés en realizar esta asociación para avanzar. Así que adelante, por favor, con los directores de los programas. Buenas noches. El ingeniero Félix está soltando. Sí, por favor. Después yo. Buenas noches a todos, Nicolás, gracias. Nicolás, ¿alguna experiencia que tú tengas con insectos? Si bien enfermedades es apasionante, pero ahorita nos aqueja un problema con insectos, específicamente en Copoazú, y no sé si has visto algún tema parecido, por favor. Sí, no he trabajado puntualmente con insectos, excepto porque en la estación meteorológica en la que yo había una trampa de luz y bueno, hacíamos recuento
y por ahí veíamos las condiciones predisponentes los días previos, pero no se llegó a avanzar mucho en ese sentido, entonces no hubo un gran desarrollo. Sí te puedo comentar, no sé si escuchaste algo de que hay eh, mucho desarrollo en Córdoba por el tema del mal de Río Cuarto, que es una enfermedad transmitida por virus, y algo parecido está pasando en los cítricos, acá en una zona muy cercana donde vivo yo, que es en Concordia, a 40 kilómetros, y es una zona citrícola muy importante con el HLB y con un áfido también que es el que lo transmite. Pero sé que no hay, en el caso de HLB no hay desarrollo, así que si bien conociendo las condiciones predisponentes para la enfermedad se puede llegar a hacer algo, no es el caso de que yo haya trabajado con eso puntualmente. Sí sé que se puede hacer porque lo han hecho en el Mal de Río Cuarto, por ejemplo, en Córdoba. Ok, gracias. Tal vez completando esa pregunta, Nicolás, o terminándola de completar. No has trabajado personalmente, pero conoces la gente que ha trabajado y que podríamos integrarlo al proceso. ¿Es así? Sí, 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 la gente de Córdoba, del INTA Manfredi y de otras experimentales y universidades han trabajado bastante con esa enfermedad. Eso es lo bueno. Felizmente los agrónomos somos una mafia. Gracias, Nicolás. A la ingeniera Lidia, creo que... Sí, buenas noches. Un poquito yo comentando del proyecto Frutos Amazónicos, nosotros trabajamos con 3 especies nativas silvestres, en las cuales, por ejemplo, en la castaña se encuentra una plaga estacionalmente, aparece en algunos años y algunos años no. ¿Cómo podíamos determinar esto? ¿Cómo podía ayudarnos las estaciones climáticas para poder determinar esta plaga si Es realmente es una, de importancia económica? perdón, Lidia, es una Es plaga un insecto, insectil, un es un insecto. insecto, Ajá, perfecto. es un insecto nocturno, una mariposa lepidóptero nocturno, Ujú. Se conoce un poco que la biología de la especie, digamos. Hay información disponible, porque contar con esa información es base para poder empezar a modelar, digamos, las condiciones meteorológicas, por un lado, y por otro, tener en cuenta, por ejemplo, hay algunos casos de lepidóptero, por ejemplo, nuestro, que son cortadores, la larva, el gusano es cortador, y se entierra en el suelo, por ejemplo, pero si hay mucha labranza convencional, que no es el caso de Argentina, eh, esa plaga se vería desfavorecida porque se estaría removiendo todo el tiempo en el suelo, se estaría matando la plaga y se cortaría mucho el ciclo. Eh, por eso pregunto si hay información disponible sobre cómo vive esa plaga, qué tolerancia tiene a fríos o a la alta temperatura. Y una vez que, si hay sistematizado datos de momentos de detección de esa plaga, de ataques, y con los lugares en los que apareció, se podría ver cuáles fueron las condiciones predisponentes 3 días antes, 5 días antes, 7 días antes, 14 días antes. Eso se puede ir modelando y viendo para saber qué condiciones fueron las predisponentes para que aparezca esa plaga. Eso sí se puede hacer. hay muy poca bibliografía sobre esta plaga. Sin Ajá. embargo, nosotros haciendo monitoreo, el 2021 apareció en una zona en las cuales nosotros implementamos una parcela centinela de monitoreo. Sin embargo, el 2022 no apareció ni una plaga de esa, ni 2023. 2023 en otra zona. Entonces, lo que tenemos dudas, no sé si la temperatura o qué es lo que afecta para que esas plagas puedan aparecer estacionalmente en diferentes lugares, no en el mismo lugar. La plaga Atacan aparte identificada, digamos, nombre científico, digo, se lo conoce. es Lusura altrix. Lusura altrix. Ajá. Ah, como para tener en cuenta. Sí, obviamente que habría que ver cuáles fueron las condiciones que se dieron. Quizás no solo al ser un lepidóptero y ser volador, no solo en una estación donde se detectó, sino en la zona de alrededores también. Se podría analizar eso también, de zonas aledañas, como estaciones, no una puntual, sino una zona, y ver cuáles fueron las condiciones en esa zona. Ok, gracias. ¿Mm? No, no. ¿Puedo realizar una consulta? Adelante, por favor, ingeniero. Buenas noches.
a todos los participantes. Muy buena presentación. Mi nombre es Fernando Vera del Proyecto Trigo. Referente a la presentación con el tema de la roya, probablemente en la campaña agrícola invierno 2023, las siembras han sido a partir de abril 15 hacia adelante. Entonces, hemos tenido roya a finales del ciclo, ¿no? Más que todo en maduración. Puede ser que en algunas ocasiones la foto que han mostrado es de algún cultivo ya más rezagado que han sembrado a finales de mayo, que ha habido problemas, digamos, acá de inundaciones y ha habido después de eso algunas siembras rezagadas y generalmente el productor no ha hecho el control respectivo. En las fechas que mencionan ahí de entre junio, a finales de julio en realidad se ha dado el tema de bastante presión de lo que es roya, por las condiciones que se ha dado, pues no de lo que son temperaturas amenas entre 18 a 25 grados y se tornó un poco más frío, ¿no? No con temperaturas muy elevadas. Lo que quería, bueno, el tema de roya, muy bien que lo hayan trabajado, son paso a paso que se va a ir realizando, pues, ¿no? Nosotros como cultivo de trigo tenemos 3 enfermedades de importancia, que es uno la piricularia, otro es el Mythosporium bipolaris y Puccinia, roya de la roya anaranjada de la hoja, ¿no? Esta campaña hemos tenido una fuerte presión, una fuerte incidencia de piricularia. Bueno, han sido siembras muy tempranas igual, es un año, nosotros hemos tenido una presión de piricularia el año 2015, bastante presión con pérdidas hasta del 70%. Esta campaña ha habido pérdidas entre el 30 al 40% en algunos lotes que no ha hecho las aplicaciones respectivas. Muy importante que se den este tema de alertas tempranas y que el productor en realidad tenga disponibilidad para que puedan ellos acceder y puedan, pues, no anticiparse, porque en realidad el tema de periculares, como indicaban igual, es más el tema de fecha de siembra, el tema de variedad, y cabalmente aquí en la zona de Cuatro Cañadas, tuvimos 2 lotes o 3 lotes en la cual no estaban, digamos, con el monitoreo del proyecto en la cual nosotros estábamos realizando los productores, y eran unas variedades muy susceptibles que fueron sembradas en fechas muy tempranas, por lo cual la enfermedad se dio ya en vegetativo, y cuando se llamó por parte del productor, digamos, de que vayamos a ver la revisión de esos lotes, ya no se podía mucho que hacer porque ya estaba en estadio reproductivo y la enfermedad bastante avanzada, ni hojas siquiera tenía con el tema de enfermedad. Pero es más que todo por el tema varietal, ¿no? Porque generalmente en la zona se siembra más del 90% una variedad de Motaku que es un poco más tolerante o moderadamente resistente en estadio vegetativo, pero se hace susceptible a lo que es reproductivo. En roya no hemos tenido pérdidas, a excepción de algunos lotes, digamos, que el productor en realidad lo deja, ¿no? Que hemos tenido a finales de julio presiones bastante fuertes de roya, pero en algunas fechas de siembra que han sembrado a finales de mayo, que no rebasa más del 2%, digamos. Pero ya la mayoría estaba en estadio de maduración. Eso, ingenieros, a ver si también se trabaja en el tema de la epicularia, porque es la principal enfermedad que tenemos en lo que es trigo, y es es una enfermedad en realidad que es más preventiva, pues, ¿no? Y una vez se da ya muy poco podemos hacer. Los controles no son tan eficientes como lo tenemos en roya, digamos, podemos hacer controles más eficientes en roya, pero en pericularia un poco más complicado, ¿no? Una vez se tiene el inóculo y se va dispersando a los diferentes campos, ¿no? Bueno, buena, Perfecto. Si me permites, buen Nicolás, un comentario. poco para responderle a la invitación del ingeniero. En realidad, ingeniero, el espíritu de esta reunión es mostrarle que podemos hacer alertas tempranas para todos los cultivos
siempre y cuando trabajemos juntos. Ese es el secreto de todo esto. Nicolás, con el expertise y el conocimiento que tienen los argentinos sobre el tema, quedaría disponible. Nosotros que estamos en el trabajo y con la plataforma y apoyándolos, pero básicamente SENASAC tendría que darnos el soporte en campo. Quiere decir, la información de campo que valida los datos para calibrar los datos. Entonces, esos tres componentes son el secreto para que saquemos adelante estos programas. Han podido ver ustedes de que nuestra actividad, que ha estado no muy organizada con el SENASAC, solo nos animamos a poder rastrear una enfermedad. Sabemos de las demás importantes, pero para poderlas hacer bien necesitamos hacer ese conjunto de esfuerzo, que ustedes se involucren trabajando en campo. Si logramos hacer eso, no lo duden. Y no solamente plagas, las enfermedades, las plagas también tienen cómo controlarse, cómo poderse prevenir, cómo alimentarse. La información hay que investigarla, encontrarla, pero una vez identificado, todos los seres vivos dependemos del clima. Entonces, definitivamente tenemos que encontrar esa correlación y es posible, pero necesitamos trabajar los tres componentes. Muchísimas gracias. Sí, Fernando, como decía Antonio, elegimos una que creíamos que podíamos modelar. No fue considerando la más importante, como vos bien mencionaste, sino simplemente la que pensamos que podíamos hacer a modo de prueba, como la validación, si bien hay cosas para mejorar, resultó medianamente buena, decidimos por ahí mostrársela, pero sin duda que podemos hacer el mismo trabajo, incluso mejor, ya ahora conociendo los errores que tuvimos y la forma en que podemos trabajar ordenadamente de acá en adelante, digamos, de forma sistemática, los muestreos, seguramente podremos llegar a hacer algo parecido mejor para periculares. Gracias, Nicolás. Sin Gracias, duda, gracias. Sin duda la invitación está ahí para todos los programas, preparar y generar en conjunto una metodología que nos permita trabajar en todos los aspectos, ¿no? Desde el análisis, la automatización y la validación en campo. Y para ello generar un convenio público-privado va a ser clave, y en este mismo se va a desarrollar toda la metodología, pero es un trabajo en conjunto. Los datos están, las estaciones están en zonas donde el SENASAC no tenga estaciones, se puede generar nuevos proyectos, está en manos de ustedes, y también tenemos la red disponible que lo han podido ver en el ejercicio que hizo Nicolás, que presentó. No solo se ocuparon estaciones del SENASAC, sino se ocuparon estaciones de la red, ¿no? Se tomaron y se identificaron puntos de referencia clave, y eso son partidarios y lo conocen todos los involucrados en los proyectos que estamos trabajando actualmente. Se los dio a conocer desde un inicio, ¿no? No estamos solamente con las estaciones, sino trabajando en conjunto y apoyándonos en toda la red a nivel nacional de Profel Clima. Está ahí planteada la invitación, todos los programas. Tendríamos que ver si tocamos reuniones en adelante, puntuales, con cada uno de los directores o los jefes de cada uno de los programas o programa por programa, pero como lo dijo el ingeniero Antonio y lo dijo Nicolás, es aplicable para más plagas, para diferentes plagas, siempre y cuando se conozca la biología de esas plagas, con la experiencia de cada uno de los especialistas en campo que llevan cada uno de los cultivos. Sin duda se va a poder hacer las validaciones y los datos están, ¿no? Lo vuelvo a repetir, tenemos una red y hay que aprovechar ya esa información que se tiene. Aprovecho esta intervención porque seguramente hay más consultas que las pueden registrar
en la mensajería, tal vez, en la bandeja de mensajes, si alguien no tiene la posibilidad de, por el lugar donde esté, no sé, no lo ha podido plantear de manera pública, pero lo pueden escribir, así Nicolás o el ingeniero Antonio nos pueden responder. También aprovecho para decirle que en la misma bandeja está el, el enlace para la inscripción. No todos se inscribieron, ya no todos están inscritos y va a ser importante que nosotros podamos contar con sus correos electrónicos, números de teléfono para que podamos compartir este webinar que está siendo grabado y así podamos replicar también lo que se ha podido conversar en toda la presentación. La presentación de Nicolás también está abierta, la podemos compartir, pero se van a compartir a todos los que estén registrados con correos, con números de teléfono y así se genera un ambiente de trabajo de manera más directa. No sé si tal vez otra consulta dejo libre para que podamos continuar conversando. Sí, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Alfredo. adelante, por favor. Sí. Bueno, mi nombre es Alfredo Chayapa, soy el supervisor del proyecto Banano y Plátano del SENASAC. Y bueno, lo que decía el ingeniero Antesana, ¿no? Estamos predispuestos a colaborar, a trabajar esta situación de este cambio climático que nos está generando muchos problemas a nivel regional y sobre todo en el tema de inocuidad alimentaria para la seguridad alimentaria, ¿no? Porque de alguna forma las alertas tempranas nos van a dar ciertas acciones, ¿no? De manera conjunta, con sinergias entre productores, instituciones, pero también eh, el momento oportuno para poder controlar ciertas plagas que se están presentando en la actualidad como plagas cuarentenarias y de alguna forma poder mitigar o prevenir o hacer las exclusiones para no ingreso de nuevas plagas al país y en especial en cultivos estratégicos, ¿no? En Bolivia. En el caso de banano, básicamente, como en todos los cultivos de banano en todos los países, el problema es la cigatoca negra, ¿no? Que lamentablemente se hace muchos costos para poder controlar y no tenemos ahorita metodologías para poder minimizar este ataque y sobre todo bajar los costos en las aplicaciones a través de a través de una oportuna y puntual las aplicaciones que tenemos que realizar en los momentos oportunos. Entonces yo creo que a ver si vamos a poder coordinar con el cultivo de banano y poder establecer una alerta fitosanitaria, una alerta temprana fitosanitaria que nosotros estamos ya generando a través de las redes de vigilancia que tenemos como SENASAC en los cultivos de los proyectos de inversión. Ya hemos estado ya haciendo los diagnósticos de plagas que se presentan, plagas económicas o cuarentenarias. Entonces, solamente nos queda generar estos modelos, ¿no? Estos modelos de control a través de las alertas tempranas. Las estaciones meteorológicas que hemos comprado son muy importantes. Ahora le estamos dando utilidad porque tenemos que hacer realmente la investigación con estos equipos, ¿no? Tecnologías que nos van a servir para poder ver el umbral de daño económico que genera las plagas en ciertas etapas del cultivo y en climas que varían, ¿no? Entonces vamos a hacer investigación, vamos a conocer más a profundidad el comportamiento de las plagas a través de estas estaciones agrometeorológicas. Entonces me parece muy oportuna esta reunión para poder empezar a coordinar con Profel o con expertos como los de Argentina que tienen mucha experiencia, pero también queremos conocer también experiencias en cultivos perennes como el banano, ¿no? Entonces, me parece pertinente esta reunión y coordinar a futuro estas alertas tempranas.
Muchas gracias por la invitación y esperemos reunirnos y coordinar más a profundidad estos temas. Gracias. A usted Gracias. las gracias, ingeniero Chayapa. Realmente hay algo que también se vuelve importante, ya que si hablamos de control de plagas y enfermedades, hay dos claves en la aplicación, ¿no? O sea, el momento de aplicación y el cómo aplicar. Y en eso las estaciones tienen también una herramienta para la aplicación, los índices de delta T, que sobre todo ustedes que están en el banano, aplicando la mayoría de las veces con avión. Para el avión el delta T es estratégico, es un tema también porque a veces si usted sabe en qué momento aplicar y aplica mal, parecería de que la decisión no fue acertada. En realidad hay que aplicar en el momento correcto, pero aplicarlo bien. Y ahí tiene herramientas en la misma información meteorológica que están a su disposición o con nosotros la información. Con el mayor gusto y muchísimas gracias, ingeniero Chayap. Vamos a estar poniéndole el hombro. Gracias, ingeniero. El ingeniero Chayapa indica, ¿no?, que es importante y están ellos interesados en trabajar y en poder generar alertas tempranas para el cultivo de banana, que es su programa en el que ellos trabajan. Pero le devuelvo o le devolvemos en todo caso la iniciativa. Sí podemos trabajarlo, pero se necesitan desarrollar proyectos. Por una parte, estamos hablando de que tenemos que diseñar una metodología para registrar en campo de manera automatizada, que sin duda lo podemos realizar con nosotros, pero estamos hablando de recursos, de tiempo que se tienen que generar en proyectos. De igual manera, todo lo que corresponde a metodologías para las alertas tempranas, lo podemos hacer, el ejercicio está hecho, la experiencia la hemos podido desarrollar incluso con uno de los programas, pero de igual manera, ¿no? Son recursos que se tienen que, en los cuales se tiene que invertir, y esto es para trabajar con todos los proyectos. Se puede hacer alianza público-privada entre ambas partes para poder generarnos obligaciones y también tareas para cada uno con el objetivo de que ambas partes no salgan beneficiadas, pero lo tenemos que realizar, tenemos que trabajar en los proyectos para que esto salga adelante. Y si no se lo hace con todos los programas, porque al final tendrían que ustedes coordinar internamente, ver cuáles son los programas que están interesados en continuar y pasar a la siguiente etapa. Las estaciones están, los registros están, pero hay que pasar a esta siguiente etapa, y con la presentación y los ejercicios que se han realizado, vemos que se puede hacer, demostramos que hay la posibilidad de realizarlo y replicarlo con todos los programas, pero nuevamente el trabajo tiene que ser en conjunto y a través de una alianza, ¿no?, entre ambas partes. Querida Neisa, queridos colegas, creo que el silencio va a ser como el aplauso, pero vamos a agradecerle a Nicolás por todo el esfuerzo, por compartir su conocimiento con nosotros este tiempo, y esperamos que sea el inicio de una relación fructífera para nuestros agricultores en campo que necesitan tecnología y necesitan, como decía el ingeniero, bajar costos. Pero por otro lado también les mostré la necesidad de aumentar productividad. Eso es posible con conocimiento y trabajando en equipo.
De mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Neisa lo ha mencionado, va a poder enviarles todo el material, video y todo. Les recomiendo su registro y nuevamente, muchísimas gracias a todos. Tengan muy buenas noches. Muchas gracias y buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias.